Ser Podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñá, aquí conmigo, Javier San Pedro, en algún sitio sin mí. ¿Cómo estáis? Espera, Javier. Hola, muy bien, Javier, buenos días, Pera. ¿Qué tal? Downtown Carabanchel, ¿no? Sí, me he quedado aislado porque tuve el miércoles un catarro. Los síntomas son compatibles con COVID, aunque no me he hecho la prueba. Así que he decidido quedarme aislado en casa porque no quiero contagiar a nadie. Pero no, ¿y por qué no te haces una prueba, por lo menos para ti? Sí, la tengo aquí la tenía para hacérmela justo antes. Pero ¿por qué no te la haces ahora en directo, hombre? Métete el bastoncillo y cuando acabamos la sección. No, tú sabes lo que es leer el prospecto ese. Pero sí, no me digas que es la primera, Javier. Bueno, la primera que tendrías que hacerte tú. Casera, exacto, sí. ¿En serio? Las demás me las han hecho, sí. Pues el bastoncillo para arriba, el bastoncillo en vial, ¿no? Y ya está, y a esperar 15 minutos. La gotita. Pero muy para arriba, o es que hay otros Todo lo que puedas. Hay otros que te meten el bastoncillo como recto, ¿no? Como llegando al bulbo raquídeo. Vaya científico. Si sé esto antes, ya te digo que te lo hago hacer en directo, que habría sido curioso. Oye, solo se habla de una cosa en España, ¿no? En los últimos días. Bueno, ahora ya incendios, hoy tenemos pero el calor ha sido, por supuesto, tema de conversación. Me gustaría una reflexión vuestra como científicos que se salga del típico... Pues eso, eviten las horas de más calor del día y tal, ese tipo de cosas que hemos ido 40 veces. Y hidratarse no cuenta, ¿no? No cuenta. No, bueno, es un fenómeno climático extremo. Perdón que te interrumpa. Lo primero sería decir, ¿hay algún negacionista por ahí? ¿No? ¿Que queda alguno después de esto? O sea, a ver, hay varios tipos de negacionismo. Yo creo que el negacionismo de hace unos años, es decir, el cambio climático no existe. Esto no, bueno, si alguno queda, pues es un desfasado, o sea, no... Puede haber, hay un grado de negacionismo sobre el cambio climático, de decir, oye, esto no va a ser tan grave como algunos auguran y bueno, el futuro no se sabe, pero lo que está claro es que las olas de calor están siendo más intensas y más frecuentes, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y esto está claramente asociado al cambio climático. Y sí que ha habido olas de calor en el pasado, pero no tantas ni tan intensas, y en regiones muy vulnerables. Yo creo que aquí hay como dos mensajes, ¿no? O sea, aparte, si asumimos que esto es así, el futuro va a ser peor y tenemos que prepararnos, es decir, adaptación. No es un evento aislado. Si vemos que los niños en las escuelas están empezando a sufrir estas olas, pues bueno, tendremos que adaptar las escuelas. Y hay gente que en sus pueblos, en ciertas zonas, pues la agricultura se está resintiendo, pues tendrán que prepararse poco a poco a este escenario futuro donde olas como estas serán más frecuentes, o habrá riesgos de incendios en zona donde antes no había riesgos de incendio y quizás no están preparadas para los incendios, pero tenemos que empezar a prepararlas porque estarán. Y luego la otra reflexión, yo creo que más importante todavía, que no es a nivel local, sino es a nivel global, que hay países donde no tienen aire acondicionado, y no son los que han creado el problema del cambio climático. Imaginemos estas olas de calor en partes de Asia, en partes de África, más frecuentes, las migraciones climáticas. Yo creo que es un problema serio. Ahora lo centramos en la ola de calor, pero bueno, otros eventos climáticos extremos serán tormentas más graves, subidas del nivel del mar que en unas zonas afectarán y otras no. Yo creo que el mensaje que hemos repetido algunas veces es que cada región... O sea, esto es imparable. Es decir, podemos retrasar el cambio climático si reducimos las emisiones y llegamos a intentar capturar CO2 de la atmósfera. Y esto tenemos que trabajar en mitigación, en bajar el cambio climático y que lleguemos al año 2050 con un grado de subida respecto a ahora en lugar de 1,5 y que sea menos grave de lo que será. Pero, independientemente...
el cambio climático está para quedarse y cada región del planeta, pues en Cádiz, en Asia, en América Latina, pues tienen que pensar, a mí cómo, pero no solo a nivel de países, sino a nivel local. O sea, ¿cómo me va a afectar a mí el cambio climático? Y los responsables de esas zonas, pues intentar prepararse para ello. Porque... Esto lo decía esta mañana alguien, ¿no? Por ejemplo, presupuestando mejor los servicios forestales. Sí. Cuando sabes que estás en una zona donde va a haber más incendios, claro. ¿no, Javier? Sí, y tener los bosques preparados, ¿no? Porque los cortafuegos tienen que estar limpios y alguien tiene que ocuparse de limpiar toda la maleza y pues 2 veces al año. Y un bosque abandonado, pues ya sabemos que tiene un montón de matorrales, matojos, y que son, vamos, que eso es una pira dispuesta para que alguien le encienda la cerilla encima, ¿no? Encima ha habido estas tormentas secas, en fin, lo de los incendios es un problema grave, sin duda. Y el mero calor, hemos aprendido que mata a más gente que las olas de frío, ¿no? Son unos 1.300 españoles por ola de calor al año frente a 1.000 por ola de frío al año, ¿no? De manera que el calor es un problema de salud pública también, amarga la vida a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad en la piel y en fin, la solución que tenemos contra él, que es el aire acondicionado, es paradójica, puesto que agrava el problema de partida, ¿no? Al consumir mucha más energía. Enfriar una casa es costoso energéticamente. Bueno, aire acondicionado con energía solar, esa sería la fórmula, ¿no? Bueno, eso sería maravilloso, desde luego, sí. Claro, y sobre el cambio climático, por cierto, Science ha publicado el caso de una población de osos polares en Groenlandia que no necesitan el hielo para sobrevivir, es decir, que la especie se va adaptando genéticamente al cambio climático. Sí. Bueno, hay... claro, un matiz, ¿no, Javier? Quiero decir que no está claro que sea una adaptación genética, porque sí que han mirado para algunos genes de los osos, más que nada para ver de dónde procedían, ¿no? Y no hay nada sorprendente ahí, pues tienen la misma composición genética que los osos de su vecindad, ¿no? Porque de donde estamos hablando es del sureste de Groenlandia y pues pertenecen los osos a las mismas poblaciones que las rodean, tanto más al norte como más al oeste, ¿no? Y llevan separadas, con la genética se puede calcular aproximadamente cuánto hace que se separaron 2 poblaciones, porque cuanto más hace, más difieren, ¿no? Más mutaciones van acumulando sus genomas y calculan que es unos 200 años. Esto no creo que sea un tiempo suficiente para una adaptación genética. Más bien parece un comportamiento aprendido, porque, o sea, hay otras adaptaciones alimentarias que sí dependen de que aprendas a digerir, que tu cuerpo aprenda a digerir, no sé, unos alimentos muy poco ricos en proteína. Pues sí, tus genes se pueden adaptar a eso. Pero en este caso es que los osos necesitan estas plaquitas de hielo que hay en el Ártico en ciertas temporadas para cazar, ¿no? Se suben allí, miran a ver dónde hay focas, en fin, y las han sustituido, esas plaquitas que ya no hay, pues han fundido por los que van echando los glaciares en la desembocadura del océano Ártico, ¿no? Yeah. Pero bueno, es una pequeñita buena noticia, porque de alguna forma los Oblak era el icono de que cuando se le va el hielo se extingue, y ahora sí ves que por adaptaciones, quizás como dices, no tanto genéticas de mutaciones, sino de que puede adaptarse a vivir con menos hielo. Y dices, mira, pues pero no todas las especies, el urogallo en Asturias no va a sobrevivir. O sea, oye, hay una cosa que no quiero dejar de preguntarte, pero que tenemos muy poquito tiempo. Tú has conocido esta semana a una mujer que es Liz Parrish, sí, ¿no? Sí. Es la empresaria que ha sido la paciente cero de su propia terapia genética. Se inyectó telomerasa
para rejuvenecer, ¿no? Sí. Esta es la idea. Claro, la primera pregunta que te hago, y me imagino que tú serás lo primero que te fijaste cuando la conociste, es saber cuántos años tiene y cuántos aparenta. O sea, tiene 51 y aparenta muchos menos, ¿eh? Si a mí me dices 36, 37... Sí, sí. Al final la edad es bueno, también me puedes decir 43 y también cuela, pero 51 no, o sea, estaba muy bien conservada. A ver, no sé si fue el efecto de la terapia génica. El tratamiento se inyectó, fue una terapia génica, ¿eh? O sea, una terapia génica son vectores de virus que llevan un gen dentro y que se inserta dentro de sus células y allí ese gen de la telomerasa produce telomerasa. La telomerasa es una sustancia que corrige los defectos del final de los cromosomas, que se llaman telómeros, y en principio las células se pueden multiplicar mucho mejor si esos cromosomas están sanos. Si las células se multiplican mucho mejor, los órganos pues están más rejuvenecidos. Es juventud interna y externa, entonces. Sí. Bueno, al final depende de las células. Tuvimos una discusión porque después estuve hablando con ella, hizo una presentación, me pareció mucho más seria de lo que inicialmente yo iba muy escéptico, Es decir, es una empresaria, a ver qué. Pero de verdad, Javier, porque estaba gente del equipo de María Blasco, que es la investigadora que trabaja en telomeras aquí en el CENIO, y estuve hablando con ellos y también al principio fueron muy escépticos y después estuvimos de acuerdo en que nos pareció mucho más seria. Además daba todos los matices de que, bueno, estaba funcionando en unos aspectos, pero no, porque ¿qué células se cambian? ¿No? Ella, una cosa curiosa es que se lo hizo en Colombia, porque esto está prohibido. O sea, hacerte tú mismo una terapia génica que no está aprobada ni por la FDA, ni por la Agencia del Medicamento Europeo, ni nada, pues en Europa y Estados Unidos está prohibido. En México se podría haber hecho y lo está haciendo en Colombia, lo hizo unos años. Es delicado porque para una terapia así, primero tienes que inmunosuprimirte, con el riesgo que esto conlleva, y después no rejuvenece, evita el envejecimiento. Quiero decir que no es como cirugía plástica, no te va a quitar unas arrugas. Puede rejuvenecer. Este es el tema. No es solo luchar contra el envejecimiento. Aquí hay un tipo de antienvejecimiento clásico, que es el de decir, hagamos que el tiempo biológico pase más lento. Es decir, intentemos frenar un poco con dieta sana, con ejercicio, esto, como trabaja a nivel celular, la idea es que podría llegar a que a tus telómeros están más deshilachados, pues rejuvenecerlos, y por tanto esas células, si tú piensas en nuestras células germinales, hay muchas células, o las células de cáncer, están rejuvenecidas. O sea, mis espermatozoides o los óvulos de una mujer, pues no tienen, los telómeros están intactos porque tienen estos mecanismos de mantenerse prácticamente inmortales. Las otras células del cuerpo, pues sí, van envejeciendo a medida pues que hay errores, mutaciones, agresiones. Entonces toda esta terapia más agresiva de rejuvenecimiento, no antienvejecimiento, sino rejuvenecimiento, que hay varias estrategias, pues intenta reparar estos errores, pero... Sí, no, iba a decir que inmortalizar células tiene un inconveniente, ¿no? Por un lado sí, te permite a tus células estar más sanas, dividirse más, pero las células que se dividen más suelen producir cáncer. Claro. Entonces aquí hay que alcanzar un equilibrio muy delicado, porque, en fin, hay no solo para la telomerasa, sino para todos los procesos asociados al envejecimiento, tú puedes revertir, por ejemplo, el Parkinson con células madre productoras de dopamina inyectadas en el cerebro. Lo que pasa es que producen tumores. Por lo demás, el Parkinson estaría curado. Sí, esto es que ningún oyente se crea que esta terapia ya está en vistas de ser aprobada, porque hay muchos riesgos asociados, y se le planteó, Ella dijo que un premio Nobel al que le explicó que se había hecho esta terapia, le dijo, vas a tener cáncer. Y claro, y ellas argumentan que no, porque en realidad las células también tienen menos cánceres si son más jóvenes. O sea, hay toda una discusión sobre esto, pero bueno, es no... Una enorme inversión privada, recordemos a Jeff Bezos y Claro, y ella pues tiene una empresa que quiere vivir de esto también, ¿no? Bueno, y la historia de los científicos que prueban sus propias invenciones es muy larga y divertida en ocasiones. Por ejemplo, dime. Por ejemplo, un edulcorante, investigando un edulcorante a mitad del siglo XX,
un químico, lo primero que hizo en cuanto lo había sintetizado, pues como todos los químicos, es meter el dedo y llevárselo a la boca, claro, a ver si sabía dulce o no. Y el tipo salió saltando porque es la sustancia más amarga conocida. De hecho se sigue usando en experimentos de laboratorio, pues es amarguísimo, es insoportable. Oye, una última cosa con vosotros, y además es una especie de oda al estado del bienestar. Claro, en Estados Unidos, y tú lo sabes muy bien también, Pera, lo que es tan cara la sanidad que, por ejemplo, tienen tasas de vacunación infantil que están casi a nivel tercermundista, porque hay mucha gente con poco poder adquisitivo que se resiste a ir a vacunar a los hijos porque saben lo que cuesta, ¿no? Claro, durante la pandemia, fíjate la cantidad de gente que ha muerto en este país. Si la sanidad pública hubiera sido más potente y hubiera sido más asequible y más universal, hay un estudio que ha cuantificado las vidas que se habrían salvado, y solo en el caso de Estados Unidos esa sanidad pública universal habría salvado 330.000 vidas que han muerto de COVID. Lo digo porque en España podríamos hacer el ejercicio contrario, ¿no? Si imaginamos un país sin una sanidad pública fuerte, imaginemos cuántas más personas habrían muerto de COVID, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Es que la sanidad americana no solo es la más cara del mundo, es que puede suponer 10 veces más por tratamiento y paciente que en cualquier país europeo. Sí. 10 veces más. Sí, no, es una locura, ¿no? No, has comentado, yo creo que es una de las lecciones que extraemos de la COVID, o sea, los datos que has planteado es que, o sea, 300 y pico mil personas, ¿no? Ahora un 30% casi de las muertes. Claro, y no sé, y muchas otras cosas, ¿eh? En The Guardian había un artículo esta semana hablando también de lo que lo hemos comentado aquí, de la ventilación, ¿no? Y también poniendo datos, es que cuando lo ves, en este caso datos económicos asociados a las bajas laborales y tal, de si los edificios públicos tuvieran mejor ventilación, independientemente de la pandemia. O sea, calculando que no viene ninguna otra pandemia, pero las bajas laborales y las mejoras, el ahorro que hay de que menos gente se pone enferma de otras infecciones virales, si mejoramos la ventilación de edificios públicos, hace que tenga infinito sentido. Entonces, ya no son opiniones, son datos como lo que has planteado, que dices, oye, cualquiera que tenga la posibilidad de hacer algo a nivel de gobierno tiene que hacerlo. Bueno, pues oye, como siempre, un placer escucharos. El domingo que viene de vuelta en horario normal, yo creo. No, es que nos desbordan los contenidos, lo siento. No, sí, está genial. Nos hace falta más horas de programa. Yo venía escuchando, interesantísimo, con 1000 cosas a comentar también. Claro que sí. Es verdad, porque no hemos hablado de vocación y mira, me hubiera gustado hablarlo con vosotros, pero lo guardamos para el domingo que viene. Un abrazo, Pera Estupeña, Javier San Pedro, hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Cadena SER. La radio.